Mega Noticias con Paco Ramírez. De nuevo discrepancias entre la realidad y los otros datos de la violencia política en México. Solo se reconocen 12 de 40 aspirantes, candidatos o incluso ya electos asesinados durante el proceso electoral recién terminado. Datos de Mega Noticias. No se trata de minimizar los hechos. Eso no los borra ni resuelve la crisis de seguridad en el país. Ni uno solo aclarado, y más bien en el olvido. Casi 191,000 homicidios en esta administración no es un tema menor. No solo nos golpea internamente, la imagen internacional es negativa, espanta las inversiones y ahora, ojo, de nuevo nos convertirá en piñata para los candidatos presidenciales en los Estados Unidos. Inseguridad, narcotráfico, migración, falta de Estado de Derecho y el TEMEC, armas letales para las campañas políticas de Biden y de Trump. El Dale Dale va a iniciar este jueves con el primer debate, pero aquí no pasa nada. Vámonos con el recuento de los daños. Leticia Alcántara, adelante. Gracias. Pues si bien hace unos días el presidente minimizó los hechos de violencia durante el pasado proceso electoral y presumió que el número de homicidios solo fue de 6, mucho menor que en otras elecciones, hoy la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, corrigió la información. Aseguró que fueron 12 los candidatos asesinados registrados y que las agresiones se centraron en aspirantes locales, entre ellos suplentes a una regiduría o sindicatura, así como a presidencias municipales, nada a nivel federal, por lo que aseguró que no fue un proceso electoral violento. Vamos a escuchar. Un comparativo de los homicidios que tuvieron lugar en diferentes momentos y procesos electorales es muestra de ello. Hay que decir que las elecciones pasadas, la difusión de información se centraba sobre las candidaturas a la presidencia o a las gubernaturas, por lo que los actos de violencia contra quienes contendían por puestos locales no eran mediatizados. Sin embargo, datos recabados por el área de análisis de Mega Noticias revelan que la violencia electoral alcanzó a 37 aspirantes a una candidatura asesinados entre el 7 de septiembre del año anterior y el 2 de junio, cuando se celebró la elección. Integralia registró 316 agresiones contra aspirantes o candidaturas, incluyendo 34 asesinatos, siendo Chiapas, Guerrero y Michoacán las entidades con el mayor número de aspirantes a candidatos asesinados, los cuales en su mayoría fueron del partido de Morena. El organismo Laboratorio Electoral reporta 38 asesinatos de aspirantes. Aunque las autoridades insisten en minimizar la violencia y la inseguridad en el país, tan solo el pasado domingo 23 de junio, México vivió uno de los días más sombríos del año, con un total de 101 asesinatos, marcando el día más violento del mes. Y a punto de concluir la administración, las fiscalías estatales y federales han registrado más de 190,000 homicidios dolosos en México. Estas cifras no solo ilustran la magnitud de la violencia y la inseguridad que se vive en el país, también reflejan la urgente necesidad de intervenciones efectivas para contener esta alarmante tendencia que ya provoca impactos económicos como el reciente conflicto con Estados Unidos, que suspendió las exportaciones de aguacate a ese país ante la falta de seguridad para sus inspectores, y también los robos que se registran en el transporte de mercancías y en el cobro de piso a los negocios, entre otras afectaciones. Este es el reporte, regreso con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ahondar en este tema. Establecemos comunicación con Juan María Naveja, analista político, analista internacional. Juan María, como siempre, muchas gracias, muy buenas noches. A ver, las cifras no cuadran. ¿Cómo justificar este informe de Rosa Isela Rodríguez?
¿Qué tal, Paco? Qué gusto saludar a la audiencia de Mega Noticias MX. Gracias por la invitación. Y mira, Paco, yo creo que lo que hemos visto es el afán de este gobierno por disminuir o maquillar las cifras. Lo vimos cómo hicieron tantos esfuerzos por disminuir el número de desaparecidos. Hasta removieron del encargo a quien tenía la responsabilidad. Lo que hoy dijo la secretaria de Seguridad, si fuesen, Paco, 12 asesinatos, son un montón. Pero no, estamos hablando, la reportera daba el dato de Integralia, pero el laboratorio electoral está hablando de por lo menos 36 con cifras preliminares. Oye, y nosotros aquí en Mega Noticias hicimos un conteo desde el 1 de septiembre que arrancó el proceso, 40 para ser exactos. Así es, y se han venido presentando porque hay que aclarar lo siguiente. Se asesina a un aspirante porque no quieren que sea el candidato a ese municipio y desgraciadamente lo hemos visto en cada uno de los casos en donde se han presentado y vaya, hasta cerró el proceso electoral el día de la veda con el asesinato del candidato de Fuerza y Corazón por México en Coyuca de Benítez. Es decir, Paco, estamos hablando de un clima de violencia nunca antes visto en un proceso electoral. Pero no solamente los homicidios, Paco, porque ¿cuántos fueron secuestrados? ¿Cuántos de sus familiares fueron presionados para que declinasen la candidatura? O sea, fue un clima sumamente grave y no ganamos nada con que se esté dando este sesgo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, Paco. El borrar las víctimas no resuelve el tema de la inseguridad, la crisis que vivimos desde hace ya muchos años y revictimiza a las víctimas que ni siquiera son tomadas en cuenta en un informe. Leticia Alcántara nos daba el dato de 190,000 homicidios dolosos a lo largo del gobierno de López Obrador. Paco, si recordamos, el compromiso del presidente de la República fue pacificar al país en 6 meses. Cuando vio que las cosas eran complicadas, entonces recurrió al ejército y a la creación de la Guardia Nacional. Pidió un año más. Luego pidió que se extendiese a 1 año y medio. El presidente nunca dijo que serían cifras a partir de las que había dejado Peña Nieto. No, él dijo, vamos a pacificar al país. ¿Por qué? Pues porque cuando yo llegue será suficiente para que los grupos del crimen organizado dejen las armas y si no, pues los iba a acusar con sus abuelitas, Paco. Ni los acusó y están empoderados. El crimen organizado está verdaderamente empoderado en nuestro país. A ver, déjame preguntarte, lo hacía yo referencia hace un momento cuando arrancamos el espacio con esta pequeña editorial. Decía, a ver, no es un tema menor, no es un tema que nada más nos golpea internamente. Viene ya a partir, bueno, yo así lo manejo, a partir de este jueves arrancan de manera formal las campañas en los Estados Unidos, aunque los tiempos legales todavía no están, ni siquiera candidatos oficiales hay, pero arrancan con un debate presidencial y caray, volveremos a hacer el punching bag, la carne de cañón con todos estos temas para los candidatos Biden y Trump. Tienes toda la razón, Paco, a diferencia de otros debates, lo que podemos anticipar ahora es que Trump desde hace varios meses ha puesto el tema migratorio en todos sus discursos. Acaba de hacer una tontería diciendo que en la famosa lucha esa FC, que hagan una liga de los migrantes, porque dijo son una serie de bandoleros prácticamente. Esto que va a ocurrir el próximo jueves es trascendental. Es el debate entre los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Sí, como tú bien dices, la formalización será una vez que el Partido Republicano determine en su convención que será candidato Donald Trump y en el caso de la convención demócrata, Joe Biden. Y decir que en este caso, el debate que va a transmitirse en Atlanta el próximo jueves, fíjate qué diferente, Paco. Por primera vez no habrá público. Segundo, van a apagar los micrófonos del contendiente que está en silencio. Es decir, están tomando muchas medidas
y estamos hablando de que se trata de un estado, el estado de Georgia, que ahora está completamente dividido. Y cerraría diciéndote lo siguiente, Paco, porque esto no es para la anécdota, es para la realidad. Los dos presidentes, los dos son presidentes, los dos están acusando las consecuencias de la edad. Es ya muy frecuente que Donald Trump pierda la hilación de las ideas que está presentando. Y es más que evidente que a Joe Biden le cuesta trabajo hasta caminar. Estamos hablando de un hombre de 86 y otro de 78 años de edad que están presentando signos muy severos de la edad. Oye, a ver, migración, inseguridad, narcotráfico, falta de Estado de Derecho y, bueno, por supuesto, el tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México serán algunas de las aristas por donde van a golpear, porque hay ventanas abiertas del gobierno mexicano en la materia. Tan solo hace un par de días el tema de los aguacateros y la forma en que, en teoría, resolvieron el problema, ¿sí? Cambiando inspectores norteamericanos por inspectores mexicanos. ¿Qué no son lo mismo? ¿No sufrirán lo mismo por parte del crimen organizado? Son exactamente lo mismo, cobran en la misma dependencia, son iguales, pero haces un cóctel que nos habla de cuál es el ánimo que existe en Estados Unidos. Estos temas hoy sí tienen una presencia fundamental. Si bien es cierto que vamos a escuchar también críticas de Trump por la presencia de Estados Unidos en Gaza, van a darse algunos otros asuntos por el gasto que ha traído el gobierno de Joe Biden, serán otros temas, pero el que resulta muy redituable para Donald Trump es el migratorio, y en el migratorio va a subrayar lo que significa México como el país vecino con el cual tienen problemas del tráfico por el fentanilo, y te agregaría a los temas que tú estabas mencionando, Paco, la decisión de Donald Trump de usar recursos extremos para combatir a los cárteles de la droga. Hay que recordar que ya ha insinuado desde utilizar drones hasta hacer ataques directos en contra de los cárteles mexicanos. ¿Esperaríamos un cambio en todos estos temas con Claudia Sheinbaum y Juan Ramón de la Fuente? Es muy difícil, esto es muy complicado porque en este momento lo que se está jugando es la elección del 5 de noviembre y de aquí al 5 de noviembre habrá mucho que decir, habrá mucho que señalar. No, yo no veo mayor diferencia entre lo que puedan aportar la virtual presidenta electa y el canciller, el futuro canciller, por una razón, Paco. Viene la revisión del Tratado de Libre Comercio. Traemos por lo menos 2 litigios, ¿sí? El año que entra se va a empezar a revisar, se va a empezar a discutir y en el 26 será la discusión. Y recordemos que en la ocasión anterior, Donald Trump hizo cambios fundamentales. Por eso va a ser bien importante que se empiece a trabajar de una manera fina con los equipos del próximo presidente, el que estará a partir del 20 de enero del próximo año. Pero desde ahora ser muy cautos con lo que puede suceder en el camino de aquí al 5 de noviembre, en donde vamos a ver pues cosas muy duras, Paco, en contra de México. Caray, Juan María Naveja, como siempre, un gusto poder platicar contigo de estos temas. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, el gusto es mío, saludos a nuestra audiencia. Gracias.